Buen día, chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir. Buen día, profe. ¿Cómo andan? Hola, Vamos profe. a seguir con el tema de leche. ¿Mm? A ver, que estoy viendo. ¿Lo tienen en pantalla? ¿A leche? No, profe. Ah, bueno, ahora lo comparto. Ahí sí. Ahí sí lo tienen. Sí, profe, ya se ve. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver por qué página vamos. Bueno, con respecto, ya le voy a mandar a Castro un audio con respecto al tema de los prácticos. Bueno, solo 3 alumnos han rendido cereales, que son Espín, Benavides y Camila Riveros. Así que los otros chicos le dije que vayan haciendo el mapa conceptual y lo van a presentar o lo van a dejar en la facultad. Ya vamos a quedar de acuerdo a fines de septiembre, que yo voy a ir por la facultad y ya voy a hablar con Mariano para que me dé el aula, para que me asigne un aula para hacer las consultas. Así que de leche, para evitar que al final son siempre los mismos que pueden, otros que no tienen micrófono, otros que no pueden, entonces quedamos que leche, ya como práctico, todavía no lo terminamos, pero ustedes van haciendo el mapa conceptual y la última semana, o ya vemos el día de septiembre, yo voy a ir a retirarlos por la facultad, los voy a corregir y les voy informando. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Bueno, profe. profe. Pero muy bien. Hemos quedado, habíamos visto ya las características de la grasa, las características, voy a mirar un poquito, las características de los macronutrientes, hemos visto las características de los lípidos, de las proteínas, que es muy importante recordar que hay dos grandes grupos, la caseína y las proteínas del suero. La caseína habíamos dicho que bajo determinadas circunstancias precipita, que es lo que le llamamos leche cortada. Y el líquido sobrenadante es las proteínas del suero. Deben tener claro que hay un pH que se denomina punto isoeléctrico, que es el pH al que precipita la caseína, que es 4,6. Después habíamos visto estoy en la página 5, un cuadrito en rojo que no lo vamos a ver. Y creo que habíamos quedado ahí, ¿cierto? En ese cuadrito rojo que no vimos. Sí, profe, por ahí más o menos quedamos. Bien, entonces, si estamos en la página 4, decimos, entonces, que la caseína precipita a pH 4,6, teniendo en cuenta que el pH de la leche es 6,6. Entonces, cuando se alcanza pH 4,6 por formación de ácido láctico por desarrollo microbiano o por agregado de ácido láctico, precipita. Pero creo que no, que habíamos estado hablando de los microorganismos. De todos modos, no importa. Y que otra fracción proteica, es decir, que la caseína puede precipitar por coagulación ácida, es decir, por desarrollo de ácido láctico o porque agregamos ácido, o por enzimas específicas que se denominan proteasas. Eso sí lo habíamos visto. Después también habíamos visto los glúcidos, habíamos hablado de la lactosa, de la intolerancia a la lactosa, para lo que se utilizan las leches deslactosadas, eso también lo habíamos visto.
hemos hablado de la fermentación láctica, que tienen un cuadrito en la página 6 que explica un poquito la fermentación láctica. ¿Qué significa? Que es la transformación de la lactosa, que es el azúcar que se encuentra de manera natural en la leche, la transformación de la lactosa en ácido láctico. Esta transformación o fermentación de la lactosa la realizan las bacterias lácticas. ¿Qué van a hacer las bacterias lácticas? En una primera etapa, digamos, van a romper ese disacárido y lo van a transformar en los dos monosacáridos constituyentes. Y en una segunda etapa, estos monosacáridos pasan a formar ácido láctico. Ese ácido láctico es el que hace disminuir el pH, alcanzar el punto isoeléctrico y se produce la separación de la lactosa. ¿Eso se entiende bien? ¿Cuáles son los pasos para explicar por qué la leche se corta? ¿Puede explicarlo de nuevo, profe? Sí. Entonces, para nosotros poder entender este fenómeno que nosotros decimos que la leche se corta, ya sea por alteración o porque nosotros deseamos que la leche se corte para elaborar ricota o quesos, tiene una explicación. Entonces, ustedes tienen que entender, por un lado, que el pH normal de la leche genuina es 6,6, que el azúcar que se encuentra de manera natural en la leche es la lactosa, que la lactosa es un disacárido, que es un azúcar fermentesible, es decir, que puede ser usado por determinados tipos de microorganismos para transformarse en otro producto. En este caso, le vamos a llamar fermentación láctica porque los microorganismos que son bacterias lácticas actúan sobre la lactosa. En una primera etapa, lo que hacen estas bacterias lácticas es desdoblar la lactosa, que es el azúcar de la leche, en sus dos monosacáridos constituyentes. No me interesa que se aprendan el nombre, es galactosa y glucosa, pero no me interesa. Entonces, en una primera etapa, las bacterias lácticas, a través de sus enzimas, desdoblan a la lactosa en sus dos constituyentes, monosacáridos constituyentes. Y en una segunda etapa, las enzimas también de las bacterias lácticas la transforman en ácido láctico. Cuando la transforman a estos azúcares fermentesibles en ácido láctico, ¿qué va a pasar? Si es un ácido, va a producir una disminución del pH. Y si disminuye el pH de la leche hasta alcanzar lo que se llama su punto isoeléctrico, que es 4,6, se denomina punto isoeléctrico al pH en el cual la caseína se separa de la leche. Entonces, esa es la explicación. Lactosa, bacterias lácticas, transforma la lactosa en ácido láctico. Esto produce una disminución del pH. Esta disminución del pH permite que se alcance el punto isoeléctrico, que es el pH a la cual la caseína, que es la proteína mayoritaria, se separa precipitando. Y queda, que a eso se le llama caseinato, y queda un líquido sobrenadante que son las proteínas del suero, que no precipitan bajo estas condiciones. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí, gracias. De todos modos, esto lo tenemos que ver en una clase de consulta, que la vamos a tener. Y habíamos empezado con los microorganismos, que habíamos dicho, estamos en la página siguiente, que la leche, habíamos dicho, que no solo posee microorganismos propios, que es lo que se denomina la flora habitual, que viene a ser la flora láctica, sino también que tiene una flora casual,
esta flora casual depende de muchas cosas, de los manipuladores, de las condiciones del tambo, de las maquinarias, del entorno en que se encuentra el tambo y demás. Entonces, esa es la flora casual. Entonces nosotros decimos que los microorganismos, tenemos ahí el cuadrito, podemos hablar de una flora propia, que es la flora láctica, que son las bacterias lácticas, y una flora casual, que depende de todo esto que les he dicho. Un segundito. A ver, si lo están viendo ahí. Esta flora casual que depende de todo esto que les he dicho. Dentro de la flora casual hay microorganismos que son patógenos y microorganismos no patógenos, sabiendo que se entiende por microorganismos patógenos aquellos que producen enfermedades en el consumidor. Y luego están los microorganismos no patógenos que, bueno, obviamente no producen enfermedades. Nosotros ya sabemos que para asegurarnos el consumo de un alimento, este alimento debe ser inocuo, es decir, que no debe producirnos enfermedades. Entonces, el Código Alimentario Argentino establece que no son aptas para el consumo aquellas leches que contengan gérmenes patógenos o sus toxinas, que recuerdo haberles explicado que haberles hecho una diferenciación entre infección e intoxicación. Hay gérmenes patógenos que producen infecciones, es decir, que lo que nos enferma es el mismo microorganismo. Y hay otros gérmenes patógenos que segregan toxina. Entonces, lo que nos enferma no es en sí el microorganismo, sino las toxinas que ellos producen. Por eso hablamos de infecciones e intoxicaciones. Pero para que un alimento sea inocuo, entonces debe estar libre de cualquier germen patógeno o sus toxinas. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces vamos a ver cuáles son los tratamientos térmicos que se pueden aplicar para asegurarnos que la leche que llega, nosotros compramos en el supermercado y que llega a nuestra mesa, es inocua. Que sea inocua ya sabemos que es libre de microorganismos. Vamos primero estamos, el título acá, el título dice tratamientos aplicados a la leche. Uno de los tratamientos aplicados a la leche que no tiene nada que ver con la inocuidad es la leche homogeneizada, la que previo posteriormente a su tratamiento térmico, que aún no lo hemos visto, ha sido tratada de manera tal que asegure la partición o la disminución, podemos decir, de los glóbulos de materia grasa. A ver, les leo un poquito. De manera tal de que por reposo no menos de 48 horas y a temperatura próxima a los 8 grados centígrados no muestre separación visible de la crema. Acá les aclaro un poquito. Entonces, nosotros sabemos que la leche en parte es una emulsión, que hay materia grasa que está emulsionada en el agua que posee la leche. Si nosotros nos servimos un vaso de leche, nosotros no queremos que la crema de leche se separe. La crema de leche o la grasa de la leche, por tener menor densidad, asciende a la superficie. Para evitar que la grasa de la leche se separe del resto y ascienda a la superficie, debe someterse a un tratamiento de homogeneización. ¿En qué consiste este tratamiento de homogeneización? Consiste, ya lo vamos a leer, en reducir el tamaño de los glóbulos grasos, disminuir el tamaño para evitar que estos glóbulos grasos que se encuentran presentes en la leche se reúnan entre sí
y asciendan a la superficie. Eso es la homogeneización. Es decir, que yo a simple vista, si yo lo miro en un microscopio, lo voy a ver a los glóbulos grasos. Pero si yo me sirvo un vaso de leche, no quiero que la grasa de la leche esté separada del resto de la leche. Entonces acá leo la página 8, que dice que la estabilidad de la materia grasa de la leche está condicionada por la integridad de la estructura de los glóbulos de grasa. Y si bien son grasas emulsionadas y quedan los glóbulos suspendidos en la leche, toda alteración de la membrana, ya sea por acción de ciertos microorganismos o por acidificación, favorece la aproximación y adherencia de los glóbulos grasos entre sí, produciendo la separación y elevación de la grasa por diferencia de densidad. Esto se produce de manera espontánea a bajas temperaturas, a temperaturas de entre 7 y 8 grados centígrados. Miremos un poquito los grafiquitos. Tenemos leche cruda, es decir, leche cruda que no ha sido sometida a ningún tratamiento de homogeneización. Esta misma leche que al cabo de una hora podemos ver que los glóbulos de grasa, acá en el primer grafiquito tenemos agua y lo que figura como circulitos son los glóbulos de grasa. En un primer momento está perfectamente emulsionada, pero puede ocurrir que la membrana de los glóbulos grasos vaya sufriendo alteraciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Los glóbulos de grasa se van a ir reuniendo entre sí. Fíjense lo que pasa después de una hora. Comienzan a reunirse entre sí y van a terminar ascendiendo a la superficie. Cuando yo homogeneizo la leche, que ya vamos a ver cómo la homogeneizamos, los glóbulos de grasa se han reducido su tamaño de manera tal que no pueden reunirse entre sí. Entonces van a encontrarse suspendidos en toda la fase acuosa de la leche. ¿Más o menos lo entienden? Quiero ver si Sí, está, profe. pero quiero ver si no está acá, debe estar más adelante. Quiero verla. Acá está. Para evitar esto es necesario someter a la leche a un proceso de homogeneización que tiene por objeto reducir el tamaño de los glóbulos grasos, y esto se logra haciendo pasar la leche a muy alta presión a través de orificios microscópicos. Entonces, si yo hago pasar la leche a través de orificios de muy pequeño tamaño, los glóbulos grasos van a pasar de un tamaño grande a un tamaño muy chiquito. Entonces, al tener un tamaño, los glóbulos grasos muy chiquitos, obtenidos por el proceso de homogeneización, no van a poder reunirse entre sí y ascender a la superficie. Eso es lo que significa la homogeneización. Someter la leche a un tratamiento tal que la materia grasa, por su menor densidad, no ascienda a la superficie. ¿Lo entienden todos o lo vuelvo a repetir? Se entiende, profe, de mi parte. Bien, se entiende. De todos modos, está explicado en el apunte. Ahora vamos a ver, entonces, uno de los tratamientos, es más, si ustedes ven un rótulo de leche, va a decir leche homogeneizada. Entonces ya saben lo que es la leche homogeneizada. Han reducido el tamaño de los glóbulos grasos para evitar la separación de la materia grasa. En una leche entera, ¿se entiende? Es decir, una leche que tiene toda su grasa, porque sabemos que hay leches que son descremadas. Y ahora vamos a hablar de los tratamientos térmicos industriales, que es lo que nos va a asegurar que la leche que llega a nuestra mesa es una leche que no tiene microorganismos patógenos. Entonces, los tratamientos térmicos industriales deben asegurar la eliminación de todas las bacterias patógenas que pueda contener la leche y un porcentaje importante
del resto de las bacterias que no son patógenas, que son las bacterias banales, que pueden producir deterioro en el producto final. Es decir, yo con el tratamiento, tenemos diferentes tratamientos térmicos que ya los vamos a ver, pero lo que sí o sí me tiene que asegurar el tratamiento térmico es que yo eliminé en su totalidad las bacterias patógenas, pudiendo quedar una carga reducida de las bacterias banales, que las bacterias banales son aquellas que no producen enfermedades, pero que con el tiempo van a ir produciendo modificaciones en la leche. ¿Cuáles son las modificaciones? Se van a reproducir, van a actuar sobre la lactosa, van a producir ácido láctico y van a cortar la leche. Entonces, para los tratamientos térmicos se utilizan duplas tiempo-temperatura de manera tal de conservar dentro de las posibilidades el equilibrio biológico de la leche. Es decir, que no haya alteración con la aplicación de estas duplas tiempo y temperatura, que no haya alteración de los nutrientes de la leche. Por un lado, ustedes si van al supermercado, ¿en qué parte encuentran las leches líquidas, no la leche en polvo? En un En la supermercado. parte de fríos. Bien, en la parte de frío encuentran una parte de la leche en las heladeras y otra parte de la leche fluida, no en polvo. En cajas Tetravit afuera del frío. Bien, en góndola. Góndola. En góndola. Entonces vamos a ver la leche que ustedes encuentran en heladera. A esa leche que ustedes encuentran en heladera es la leche pasteurizada. ¿En qué consiste la pasteurización? Se somete a un tratamiento térmico, siempre la pasteurización es temperaturas inferiores a 100 grados. Es someter a la leche a un tratamiento térmico aproximadamente de 70 grados durante 15-20 segundos y luego enfriar. Es decir, sometemos a una temperatura de 70 grados durante 15-20 segundos y luego enfriar para evitar, ¿no es cierto?, una cocción de la leche. Esa dupla tiempo-temperatura que yo utilicé es suficiente para eliminar los microorganismos patógenos. Sáquenlo de las esporas porque se les va a complicar mucho. Entonces, en esas condiciones yo estoy segura de haber eliminado los microorganismos patógenos, pero queda una parte de los microorganismos banales, razón por la cual el producto lo tenemos en heladera y no en góndola, porque hemos eliminado los patógenos, pero no hemos eliminado la totalidad de la flora banal. Entonces dice, no es un producto de larga duración, por lo que debe mantenerse a temperatura de refrigeración y una vez abierta, debe consumirse en 2 o 3 días. Si está cerrado, hay que fijarse obviamente en la fecha de vencimiento, nos garantiza más o menos su genuinidad durante unos 15 días. Entonces, ¿se entiende qué es la leche pasteurizada? Que alguien me explique qué es la leche pasteurizada. ¿Qué entienden por leche pasteurizada? Es una leche que se le somete a un tratamiento térmico para eliminar los microorganismos patógenos. ¿Y qué queda? ¿Pero qué queda? Quedan los microorganismos banales que también pueden producir alteraciones en la leche. Bien, razón por la cual al quedar microorganismos banales, yo debo mantenerla sí o sí en heladera. Luego tenemos otro tipo de leche, que es la leche ultra pasteurizada. Acá ya cambian las condiciones de la dupla tiempo-temperatura. Se somete a una temperatura, fíjense, elevada de 138 grados centígrados, un tiempo muy corto, 2 segundos,
luego se enfría, también obviamente para evitar que haya cocción, calentamiento de la leche, y a diferencia, entonces, ya estamos utilizando temperaturas por encima de 100 grados. A diferencia de la anterior, no solo me aseguro de eliminar los microorganismos patógenos, sino que me aseguro de eliminar todos los microorganismos. Es decir, voy a eliminar la flora patógena y la flora banal. Al eliminar flora patógena y flora banal, obviamente su vida útil es mayor, razón por la cual yo puedo mantener ese producto a temperatura ambiente. Es por eso que yo a esta leche ultra pasteurizada, o que nosotros la conocemos como leche larga vida, nosotros la conocemos como leche larga vida. Esta leche larga vida, a diferencia de la leche pasteurizada, la podemos, va a estar en góndola. ¿Por qué está en góndola? Porque yo me he asegurado que hay ausencia total de microorganismos. Ahora, si yo este envase de leche ultra pasteurizada llego a mi casa, lo abro, me sirvo un vaso de leche, el resto obviamente la tengo que mantener en heladera y ya su vida útil va a ser igual que la leche pasteurizada. O sea, en envase cerrado puede durar algunas 6 meses, otras un año, pero una vez que yo la abrí, dura lo mismo que una leche pasteurizada, porque bueno, ya en la heladera puede va a ingresar oxígeno, puede contaminarse y puede producirse fermentaciones y alteraciones. ¿Se entiende la diferencia entre una leche pasteurizada y una leche ultra pasteurizada? ¿Puedo volver a explicar, profe, que no llega a escuchar? La leche. Acá yo le hablo en realidad de dos tipos de leche, la pasteurizada y la ultra pasteurizada y la esterilizada. Pero nosotros vamos a la ultra pasteurizada, sáquenla. Vamos a ver, la pasteurizada, entonces ya sabemos que son 20 segundos a temperaturas por debajo de 70 grados centígrados, enfriamos y la llevamos a la heladera. ¿Por qué la llevamos a la heladera? Porque todavía queda flora banal. Esa leche, una vez abierta, dura 2 o 3 días. Vamos a pasar, para que no se les haga lío, vamos a pasar directamente a la leche esterilizada. La leche esterilizada es aquella a la que se somete a temperaturas muy elevadas, tiempos cortos. Entonces, una leche esterilizada son temperaturas elevadas, tiempo corto. ¿Qué me garantiza esta dupla de temperatura elevada, tiempos cortos? Me asegura la destrucción de todos los microorganismos. Es decir, que cuando yo hablo de leche esterilizada, a la que le llamo leche larga vida, yo tengo la seguridad de que he eliminado no solo los patógenos, sino que he eliminado también los microorganismos banales. ¿Por qué le llamamos larga vida? Porque tiene una vida útil en su envase cerrado de más de 6 meses. Como esta leche he eliminado todos los microorganismos, yo la ubico en el supermercado, la tengo en góndola. ¿Esto se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, si yo uno de estos envases de leche esterilizada llego a mi casa, me sirvo un vaso de leche, ya no la puedo tener, guardar en la alacena porque ya esa leche está abierta. La voy a guardar en heladera, de manera tal que tenga una temperatura de 8 grados centígrados y va a tener la misma vida útil que una leche pasteurizada, porque ya una vez abierto el envase, en la heladera tenemos gran cantidad de alimentos, por más que la tengamos higiénica y demás, esa leche puede sufrir alguna contaminación. Entonces, aunque esté esterilizada, va a tener, una vez abierta, va a tener la misma vida útil que una leche pasteurizada abierta. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Con seguridad los otros chicos? Sí, profe. Bien.
Entonces, pasteurizada, yo me aseguro eliminación de patógenos, pero quedan microorganismos banales. Esterilizada, patógenos y todos los banales. Pasteurizada, en el súper yo la voy y la busco en heladera. Esterilizada, voy y la busco en góndola. Una vez abierta la pasteurizada y la esterilizada, tienen exactamente la misma vida útil, ¿sí? Bueno, como son los envases, ya saben que en general están en tetra, la esterilizada, y ya sabemos que la larga vida la tenemos en góndola. ¿Por qué la tenemos en góndola? Porque yo ya sé que no hay microorganismos de ningún tipo. Acá digo yo que la leche sometida a cualquiera de los tratamientos térmicos deben ser enfriadas rápidamente. ¿Por qué? Bueno, para evitar que haya alteración de los nutrientes, porque todos los nutrientes con el calor, las vitaminas, por ejemplo, las vitaminas son termolábiles. ¿Qué quiere decir termolábil? Que las afecta la temperatura. Hasta ahí entienden entonces lo que es. Me interesa que entiendan los microorganismos que están presentes en la leche y me interesa que entiendan los diferentes tratamientos que yo utilizo para eliminar estos microorganismos. ¿Entienden entonces cuáles son los diferentes microorganismos en la leche? ¿O se los repito? Recuerden que en la leche es un caldo de cultivo, tiene todas las condiciones para que los microorganismos desarrollen. Alto pH, mucha agua y todos los nutrientes. Los microorganismos de la leche los podemos dividir en dos grandes grupos. Una es la flora propia de la leche, que es la flora láctica, y otra es la flora casual. La flora casual, a su vez, la podemos dividir en microorganismos patógenos y microorganismos banales. Para poder consumir yo la leche y asegurarnos que es un alimento inocuo, sí o sí debo eliminar la flora, los microorganismos patógenos. Estos microorganismos patógenos los puedo eliminar de dos maneras, por pasteurización y por esterilización. La pasteurización nos asegura la eliminación de patógenos, pero no nos asegura que hemos eliminado todos los banales, razón por la cual debe estar en heladera. Mientras que la leche esterilizada es sometida a una temperatura muy alta durante un tiempo corto que me asegura la eliminación de patógenos y banales. Esto es lo que yo conozco como leche larga vida. La diferencia es que la primera en envase cerrado, la pasteurizada, dura unos 15 días de vida útil y estas pueden durar entre 6 meses a 12 meses, de acuerdo al tratamiento que le hayan aplicado. Una vez abiertos los envases de una pasteurizada o de una esterilizada, tienen exactamente la misma vida útil que está dentro de los 2 o 3 días. ¿Lo entienden a eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Ahora bien, si ustedes ven un rótulo de leche, van a ver que dice leche enriquecida con vitamina A, con vitamina D, con ácido fólico, con fibras. Pero el Código Alimentario prohíbe el uso de aditivos. Recuerden que los aditivos son aquellas sustancias que se agregan a determinados alimentos siempre para favorecerlo. Pero como la leche es un producto de alto riesgo y puede ser sometido a adulteraciones, acuérdense que las adulteraciones tienen por fin engañar al consumidor, el Código Alimentario prohíbe cualquier tipo de aditivo. Lo que sí permite es el agregado de sustancias fortificantes.
que ya vamos a ver la diferencia, cuando veamos aditivos y fortificantes, vamos a ver la diferencia. El aditivo no tiene por fin nutrir. Un aditivo es un colorante, un endulzante, un saborizante, pero no tiene por fin nutrir. En cambio, las sustancias fortificantes tienen por fin o por finalidad nutrir. Es por eso que yo, como he sometido las leches a tratamientos térmicos y puede haberse producido pérdidas de algunas vitaminas por el calor, ya sean liposolubles o hidrosolubles, yo voy a fortificar esa leche con las vitaminas propias de la leche, como son la vitamina A, la vitamina D, que pueden haberse visto disminuidas en su cantidad por el tratamiento térmico a que sometí la leche para asegurar su inocuidad. ¿Se entiende la diferencia que hay entre un aditivo y una sustancia fortificante? Sí, profe. Bien, entonces, está totalmente prohibido el uso de aditivos. Yo no puedo usar como aditivo una sustancia que me permita alargar la vida útil de la leche. No en la leche, sí en otros alimentos, pero no en la leche. Pero sí está permitido agregar aquellas sustancias propias de la leche que pudieron, y otras, como las fibras, por ejemplo, o el ácido fólico, que se pudieran haber perdido durante el tratamiento térmico. Acá para los que están, que no sé cuántos son, que están escuchando, siempre las palabras claves que yo pongo en el tema, en todos los temas, les pongo las palabras claves. Ustedes sabiendo las palabras claves, van a entender el tema. Entonces siempre ustedes miren las palabras clave que les van a servir incluso para hacer los esquemitas. Bueno, entonces hasta acá hemos visto microorganismos presentes en la leche, tratamientos térmicos para asegurar su inocuidad y qué es lo que nos permite el Código Alimentario Argentino, qué prohíbe y qué es lo que permite. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Bueno, vamos a seguir entonces un poquito más. Hemos dicho, dice, vamos a ver cómo clasifica el Código Alimentario Argentino a la leche según su contenido de grasa. Hemos dicho que normalmente el contenido de grasa es el componente de la leche más variable. Puede estar entre 3 a 4,5 aproximadamente. Una leche va a ser entera, que ¿de qué color es las letras del envase? ¿Rojas? Bien, bien, perfecto. Entonces, la leche entera es aquella que tiene toda la grasa de la leche. Su contenido no debe ser inferior, he puesto yo, a 3 gramos por 100 mililitros. Esto significa 3%. Entonces, cuando yo les pregunto, esto sí es importante que lo sepan, una leche entera es aquella que tiene 3% de grasa. ¿Cuántos gramos va a tener por litro? 30 gramos. Exacto. 30 gramos por litro o 3%. O 3 gramos en 100 mililitros. Después tenemos la leche descremada, que el contenido no debe ser superior a 0,3% o a 3 gramos por litro. Y luego está la leche parcialmente descremada o desnatada, cuyo contenido está entre 1,5 a 2 gramos por ciento. ¿El envase de qué color es el de la leche parcialmente descremada? No el envase, las letras. ¿Azul puede ser? Esa es la desnatada, total. Verde. Entonces, la leche parcialmente descremada, la que tiene entre 1,5 a 2, las letras son verdes. Y la leche entera, las letras son rojas. ¿Sí?
Entonces, si yo les pregunto cómo clasifica el Código Alimentario argentino a las leches, por su tratamiento térmico las puedo clasificar. El Código Alimentario las clasifica en pasteurizada y en esterilizada. Eso es por tratamiento térmico. Por contenido de grasa, leche entera, leche descremada y leche parcialmente descremada. En todos los casos, dice acá este recuadrito, el Código Alimentario exige la obligación de hacer constar en caracteres visibles la cantidad de grasa que contiene la leche y si son pasteurizadas o son esterilizadas. Si en su casa consumen leche, vean un rótulo de la leche para que vean que va a decir leche parcialmente descremada, leche entera, y de qué color son las leches fortificadas o enriquecidas con vitaminas y de qué color son las letras. Ustedes cuando hagan las compras para sus prácticas y demás, tienen que acostumbrarse a mirar los rótulos, ¿sí? Y antes de que hagamos un recreíto, antes de hacer un recreíto, entonces vamos a, bueno, con los diferentes usos de la leche, ya sabemos que como bebida, no hace ni falta que se los lea, eso lo pueden ver solo. Acompañando infusiones como medio de cocción. Como medio de cocción, ¿en qué puedo usar la leche? Para hervir papas para un puré, puede ser. Sí, bien. ¿Para qué otra cosa? Para hacer salsa blanca, para preparar los postrecitos instantáneos, combinadas con otros alimentos, azúcar, huevos, harinas, como fase líquida para alguna salsa. No sé qué he puesto acá como productos lácteos, debido a que los componentes de la leche se pueden separar con cierta facilidad, ahí ay, no me sale la palabra, ese tic no va ahí. ¿Cómo se llama? Bueno, termina ahí, como fase líquida. Ese como productos lácteos no está incluido en lo anterior. Acá lo que dice que como los componentes de la leche se pueden separar con cierta facilidad, la industria láctea ha desarrollado ampliamente diferentes productos, como son yogur, crema de leche, manteca, queso y otros subproductos, que ya lo vamos a ver a continuación. Tenemos otro tipo de leche, que es la leche concentrada y o deshidratada. ¿Qué significará leche concentradas y o deshidratadas, sin que lo veamos todavía? ¿Qué les indica a ustedes hablar de una leche concentrada y o deshidratada? ¿Qué es lo que estamos eliminando? El agua. Bien, estamos eliminando el agua. ¿Eso qué implica con la vida útil del producto? Va a ser una leche concentrada o deshidratada a la que le hemos eliminado el agua. Su vida útil va a ser mayor o menor que una leche a la que no le hemos eliminado el agua. Mayor. Bien, ¿por qué va a ser mayor? ¿Qué ha pasado con su AW? Ha disminuido, ha desaparecido. Perfecto, no tanto como desaparecido, ha disminuido. Al eliminar el agua libre, el AW ha disminuido. Al disminuir el AW, la vida útil del producto se alarga. Entonces, dentro de estas leches concentradas y o deshidratadas, vamos a tener diferentes categorías. Una que no es muy usual verla, o al menos yo no la consumo, que es la leche evaporada, que es un producto de consistencia espesa que se obtiene a partir de la evaporación
parcial de agua de una leche que siempre tiene que ser pasteurizada. Para cualquier producto que nosotros vamos a hacer con leche, siempre debemos partir de una leche pasteurizada o esterilizada. Entonces, consiste en reducir su volumen a un poco menos de la mitad, que son las latitas del mismo tamaño de la leche condensada. Esa es la lactosa. La leche evaporada es aquella en que es reducido su contenido de agua, razón por la cual disminuyo su AW, tiene ventajas como ocupa mucho menos espacio y nos aseguramos la vida útil más prolongada. La leche condensada, ¿qué diferencia tendrá la leche condensada con la leche evaporada? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué diferencia puede haber entre la leche condensada y la evaporada? El color y el contenido de azúcar que tiene. Bien, perfecto, perfecto. Una leche condensada es aquella a la que yo le agregué azúcar y tiene un color amarillento. ¿Por qué ese color amarillento? Porque si bien yo, para poder evaporar el agua se trabaja en determinadas condiciones, que son condiciones de vacío, para disminuir la temperatura de evaporación, es inevitable que algo de reacción de Maillard se produzca. A ver, les explico un poquito. Nosotros sabemos que la leche tiene los nutrientes necesarios para que se produzca la reacción de Maillard. Entonces, si yo quiero eliminar agua, yo no quiero que una leche evaporada o una leche condensada tenga color oscuro. Entonces, yo debo trabajar con una determinada tecnología que me asegure que no voy a alcanzar altas temperaturas. Entonces, se trabaja en condiciones de vacío de manera tal que la evaporación del agua se va a producir a menor temperatura. No les quiero hacer tanto lío. Lo único que les digo que ese color amarillento que ven en la leche condensada es que por más que hemos utilizado vacío y la eliminación de agua se ha producido a bajas temperaturas, algo de reacción de Maillard se produce. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces la leche condensada es aquella que yo eliminé parte del agua y que agregué azúcar. Eso es lo que la diferencia de la evaporada. Y luego tenemos la leche en polvo. La leche evaporada y la leche condensada, ¿dónde la busco yo en el súper? ¿Está en la heladera? No, en góndolas, creo. Perfecto. ¿Por qué está en góndola? Porque es un producto con bajo AW, o sea que es un producto estable. ¿Y qué diferencia habrá entre una leche en polvo y una leche evaporada? Así, sin que leamos. ¿Qué les parece a ustedes? En la primera, en la evaporada, hemos hecho una eliminación parcial del agua libre. En cambio, en la en polvo, ¿qué les parece a ustedes? Que es total. Exacto. En la leche en polvo se hace una eliminación total del agua libre. Pero fíjense ustedes, solo del agua libre. Va a tener ese producto, va a tener una determinada humedad que no puede ser superior al 5%. ¿Por qué queda esa humedad remanente? Por el agua ligada. Es decir, que hay una parte de agua que se unió a las proteínas, por ejemplo, y al azúcar. Nosotros sabemos que el agua ligada es imposible de separar. O sea, una leche en polvo, yo no puedo decir que hice una eliminación, puedo decir que hice una eliminación total del agua libre, pero no puedo decir es aquella a la que eliminé todo el agua. No, solo eliminé el agua libre y queda un remanente que es el agua ligada, que no puede ser, su contenido de humedad no puede ser superior al 5%. Entonces, también tiene un color amarillento como la condensada, porque por más que se trabaja bajo determinadas condiciones,
algo de reacción de Maillard se produce. ¿Mm? Entonces acá tenemos otra clasificación de leche. Por un lado tenemos las leches fluidas, que son las leches pasteurizadas y las leches esterilizadas, y por otro lado tenemos las leches con contenido reducidas en contenido de agua, que son las leches evaporadas, las leches condensadas y la leche en polvo. ¿Mm? Son los diferentes tipos de leche. También es una clasificación del código. Entonces, si yo les digo, ¿de qué diferentes maneras, teniendo en cuenta distintos puntos de vista, por decirlo así, clasifica el código alimentario las leches? Por contenido de agua. ¿Cómo las clasifico? Evaporada, condensada y leche en polvo. Esa es una. Y la otra, la leche líquida, ¿cómo se llama? Leche fluida. Pasteurizada y esterilizada. Bien, entonces, pero si yo le digo por contenido de agua, ustedes me van a contestar. Son las leches fluidas, que son las leches líquidas, las que tienen la totalidad del agua, y son las leches reducidas en agua. Ahora, si yo les pregunto, las leches fluidas, a su vez, ¿cómo las puede clasificar el código argentino? Según el contenido graso que tengan. Perfecto. Una leche fluida, el código alimentario la va a clasificar según su contenido graso. Y la leche en polvo también la va a clasificar según su contenido graso. También vamos a tener leches parcialmente descremadas y leches enteras. ¿Se entiende? Con esto lo que les quiero decir que cuando ustedes estudian leche, lo tienen que ver de manera integral. Es decir, les puedo hacer distintas preguntas. ¿De qué manera clasifica el código una leche? Bueno, ustedes me dirán, las clasifica según su contenido de agua, las puede clasificar según su contenido de grasa, las puede clasificar también, hay leches que son deslactosadas, que habíamos visto que hay personas, todo eso lo legisla el Código Alimentario, son de diferentes tipos de leche y tendrán que saber el porqué de la diferencia que hay entre estos tipos de leche. Estoy siendo claro que esto lo van a entender bien cuando ustedes hagan su esquema, van a entender bien la diferencia entre los diferentes tipos de leche. ¿Soy clara o lo estoy enquilombando mucho? ¿Se entiende, profe? Se entiende, perfecto. Otra cosa, y debemos tener también bien claro que el código prohíbe el uso de aditivos, pero sí permite el uso de sustancias enriquecedoras. Bueno, hacemos un recreíto acá. ¿Les parece? Siendo las... Bueno, profe. Siendo las 12, volvemos a las 12, no, las 11:55, volvemos a las 10. ¿Les parece? Bueno, profe. Listo. Bueno, profe.